Muy bien, continuando con nuestro estudio entonces de sistemas, vamos a encarar la última parte de lo que sería el modelado, que tiene que ver con la respuesta temporal de los sistemas, es decir, con cómo obtenemos información útil a partir de la función de transferencia. Porque recuerden que la idea de trabajar en el dominio de Laplace era evitar operar con ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo continuo. Pero la información que nosotros necesitamos está en el dominio del tiempo continuo. Nosotros queremos saber si nuestro sistema es estable o no es estable, por ejemplo, o qué forma tiene su respuesta temporal. Fíjense, ¿no? Hablamos de respuesta temporal en el dominio del tiempo. Sin embargo, la vamos a estudiar sin salir del dominio de Laplace. Y vamos a comenzar diciendo que los sistemas se clasifican según su orden, es decir, según la cantidad de polos que tiene su función de transferencia. Y se pueden clasificar en sistemas de primer orden, aquellos que tienen un solo polo, sistemas de segundo orden, aquellos que tienen dos polos, o sistemas de orden superior, aquellos que tienen tres o más polos. De todo este universo de sistemas, vamos a estudiar solamente dos tipos: los sistemas de primer orden y los sistemas de segundo orden. O sea, sistemas cuyas funciones de transferencia cumplen con ciertas características. Para los sistemas de primer orden, la función de transferencia tiene un único polo y no tiene ceros. Para los sistemas de segundo orden, los vamos a caracterizar mediante funciones de transferencia que tampoco tienen ceros y tienen dos polos exclusivamente. ¿Y qué pasa con el resto del universo? ¿Qué pasa con los sistemas que tienen ceros? Sistemas de primer orden que tienen ceros, o sistemas de segundo orden que tienen ceros, o sistemas de orden superior. Bueno, lo que ocurre ahí es que debemos empezar a estudiar la respuesta de cada sistema en particular, lo cual se vuelve muy engorroso, sobre todo teniendo en cuenta que podemos aproximar resultados y aproximar la teoría que vamos a aprender, o usar la teoría que vamos a aprender para caracterizar estos dos tipos de sistema en sistemas de orden superior, o sea, en sistemas que tienen más polos, sabiendo que vamos a cometer algún error, o sea, sabiendo de los resultados que vamos a obtener, no se van a condecir exactamente con la realidad, pero la aproximación va a ser muy buena. Y con eso va a ser suficiente para el diseño de sistemas de control. Y luego en la implementación seguramente deberemos hacer un último ajuste, un último retoque, ya con el sistema funcionando de alguno de los parámetros de nuestro controlador. Y normalmente se utiliza la señal escalón unitario como entrada de prueba. Es la señal más sencilla y además, a ver, es una señal sencilla de representar matemáticamente, es una señal que tiene un gran contenido armónico, y en la vida real es una señal que también se puede implementar con facilidad. Entonces, por lo general, vamos a usar la entrada escalón unitaria, para simplificar más todavía el estudio, como entrada de prueba. Vale la pena aclarar que el estudio de la respuesta temporal es válido para todos tipos de sistemas, para sistemas a lazo abierto y para sistemas a lazo cerrado. ¿Ah? Hay una sola característica, que es el error en estado estable, que es exclusivo de los sistemas a lazo cerrado. Esto se los voy anticipando, pero vamos a entrar en más detalle a continuación. Pero lo que les quiero decir es que, de entrada, si lo único que tenemos
de un sistema es su función de transferencia, no hay forma de discriminar si esa función de transferencia representa un sistema a lazo abierto o uno a lazo cerrado. A menos que tengamos acceso a las unidades en las cuales se miden las variables de entrada y de salida. De ahí podríamos inferir si estamos ante un sistema de lazo abierto o de lazo cerrado, pero con exclusivamente la expresión de la función de transferencia, o sea, que de S igual a tanto, que de S igual a un polinomio numerador en S y un polinomio denominador en S, no hay forma de discernir. Entonces, eso quiere decir que la teoría que vamos a estudiar sirve para los dos casos, para los casos de sistemas a lazo abierto y de sistemas a lazo cerrado. Ahora bien, la respuesta temporal se va a dividir en dos partes, lo que conocemos como régimen transitorio y régimen de estado estable. ¿Está? Entonces, supongamos que atacamos un sistema con un escalón y observamos su salida. Su salida puede tener, por ejemplo, esta forma. ¿Sí? Donde vamos a dividir entonces esta respuesta en dos partes. La primera parte, conocida como régimen transitorio, es donde se presenta la dinámica, se nos presenta la dinámica del sistema, y a partir de un determinado punto, la respuesta se caracteriza o se conoce como régimen en estado estable. ¿Y cómo se define ese punto que divide el transitorio del estado estable? Bueno, se dice que el sistema pasa de el régimen transitorio al régimen en estado estable cuando la salida, esta línea azul, entra en una banda del más menos 2%, ¿sí? Estas dos líneas que vemos acá, una banda de más menos 2% del valor final, o sea, del valor de régimen, y ya no vuelve a salir de esa banda. ¿Está? Entonces, este instante de tiempo es muy importante, divide el régimen transitorio del régimen en estado permanente. Una vez que pasa este punto, o sea, una vez que la salida del sistema entra en una banda del más menos 2% del valor de régimen y no vuelve a salir de esa banda, decimos que el sistema se estableció. Por ejemplo, este punto no indica la división entre régimen transitorio y de estado estable. ¿Por qué? Porque si bien acá la señal, la salida del sistema, entra en la banda, luego vuelve a salir. ¿Está? Entonces este punto no es. Este otro punto, por el contrario, sí representa ese instante en el cual se divide la respuesta, porque aquí la salida del sistema ingresa en esta banda de más o menos 2% y ya no vuelve a salir. Sigue oscilando, ¿sí? Sigue variando, no es que a partir de acá es una constante, sino que sigue variando, pero dentro de esos márgenes. Este punto es sumamente importante. Claro, notarán que es sumamente importante. Tanto que se lo caracteriza con un nombre, y su nombre es tiempo de establecimiento. Tiempo de establecimiento o T sub S. El tiempo de establecimiento indica cuánto demora el sistema en establecerse, o sea, en llegar a su valor de régimen. Acá uno de ustedes preguntaba si sí o sí tiene que ocurrir esto de que el sistema sobrepase el valor de régimen y luego vuelva a entrar para encontrarnos con este
este punto de interés que llamamos tiempo de establecimiento. Y no, eso no es así. No tiene por qué necesariamente ocurrir. Por ejemplo, podemos tener un sistema cuya respuesta temporal tenga esta forma. Perdonen la disprolijidad del dibujo, ¿sí? Tiene esa forma el sistema, y en ese caso no hay sobrepasamiento, y además el tiempo de establecimiento queda determinado aquí. De la misma forma que antes, en el instante de tiempo en el cual la respuesta temporal del sistema entra en la banda del más menos 2% y no vuelve a salir. En este caso, este sistema no tiene sobrepasamiento, por lo tanto no vuelve a salir, no vuelve a salir la señal de esta banda, pero el tiempo de establecimiento se define de la misma manera. Antes de seguir avanzando con este tema, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a estudiar o hacer algunos ejemplos de respuesta temporal de sistemas y vamos a ver qué información podemos obtener y qué cosas ya podríamos ir obteniendo. Para eso vamos a pasar acá a nuestro Octave. Comenzamos con Package Load Control y voy a usar este visor de scripts, este editor, no para crear un script, sino para tener ahí el código como de referencia, y lo vamos a ir copiando acá en el Command Window para ver qué ocurre, qué sale. Entonces, arrancamos con S igual a TF de S, ¿sí? Para crear nuestro objeto S. Y podemos arrancar con la función de transferencia de un sistema muy simple, que es una ganancia. Digamos 10.3.1. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que este sistema G1 va a tomar la señal de entrada y la va a amplificar 10.3 veces. Ahora, vamos a estudiar su respuesta temporal. ¿Cómo estudiamos la respuesta temporal? ¿O cómo podemos graficar la respuesta temporal? Con nuestro software, usando el comando step. Ahora, antes de correrlo, cuando ingresemos el escalón, la salida va a ser simplemente una copia de ese escalón, pero con una amplitud distinta. Acá vamos a entrar con un escalón unitario. La salida va a ser un escalón también, pero con otro valor de régimen. ¿Cuál será ese valor de régimen? Ahí está, ahí lo tenemos. En 10.3 está la salida de nuestro sistema. Y fíjense que nosotros fuimos capaces de predecir cómo iba a ser la salida del sistema, o por lo menos cuál iba a ser el valor de régimen. Y eso se puede hacer claro, ustedes dirán, sí, bueno, pero esto era muy fácil. ¿Qué pasa si ponemos una función de transferencia un poco más importante, un poco más compleja? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede predecir el valor final? Sí. Hagamos otra prueba. Miren, vamos a hacer una cosa. A esta G le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar G0, para caracterizarla como una función de transferencia de orden 0, o sea, sin polos. Y vamos a hacer ahora una G1, que va a ser igual a, no sé, digamos, 25 sobre S más, sobre S más 50.
Esto es una función de transferencia de primer orden. ¿Cómo creen ustedes que, bueno, el transitorio ustedes todavía no saben cómo va a ser, pero con el conocimiento que tienen, ya podríamos determinar, ya podríamos calcular cuál va a ser el valor de régimen? Asumiendo que este sistema es estable, vamos a poder determinar cuál va a ser el valor de régimen. ¿Cómo haríamos eso? Para determinar el valor de régimen de este sistema, asumiendo que es estable, después vamos a ver que sí lo es, pero asumiendo que es estable, vamos a usar una propiedad de la transformada de Laplace que se llama el teorema del valor final. Dice que, dada una cierta I de t, una señal en el dominio del tiempo, que tiene como transformada de Laplace a I de s, entonces el valor final de I de t, el valor final de I de t, que matemáticamente se expresa como el límite para t que tiende a infinito, de I de t, es igual al límite para s que tiende a 0 de s por I de s. Eso es lo que dice el teorema del valor final. Y nótese que esto es alguna clase de número. ¿Está? Es un número real que va a estar entre menos infinito y más infinito. Pero es un número. Claro, puede ser infinito. El límite este puede ser infinito, sí, puede ser infinito. Pero más allá de eso, es un número. Entonces lo que queremos calcular es finalmente un número. ¿Y cómo vamos a usar esto a nuestro favor? Bueno, lo vamos a usar así. Resulta que para nosotros esta I de t va a ser la salida de un sistema que va a ser, cuya entrada va a ser, este va a ser G de t, cuya entrada va a ser un escalón unitario. En el dominio del tiempo, I de t es igual a X de t convolución G de t, y en el dominio de Laplace, I de s es igual a X de s por G de s. ¿Está? Y encima sabemos que X de s es un escalón, porque estamos diciendo que vamos a atacar a nuestros sistemas con un escalón. Entonces, un escalón encima unitario. La transformada del escalón unitario es 1 sobre s. Entonces, llegamos a la conclusión de que I de s es 1 sobre s por G de s. Si metemos eso en este límite, lo voy a volver a copiar. Lo pego ahí. Fíjense que este operador de Laplace que aparecía ahí por el teorema manda que aparezca este operador acá, se va a cancelar con el 1 sobre s que viene del escalón. ¿Está? Entonces esto se transforma en eso. Y a su vez, G de s es un polinomio numerador en S dividido un polinomio denominador en S. ¿Está? Y si tratamos de ser un poco más explícitos, ese polinomio numerador puede ser, por ejemplo, entonces acá tenemos
la expresión de ese numerador en S y la expresión del denominador en S. Y el teorema dice, bueno, para conocer el valor final de I de t, que está bien, matemáticamente es esto, es el límite para t que tiende a infinito de I de t, pero a nosotros, como ingenieros, esto representa otra cosa. Para nosotros, ese límite representa el valor de estado estable. Una vez que se estableció el sistema, el valor de régimen, el valor en el cual el sistema se establece, ese es el límite para t que tiende a infinito de I de t. Pero ese infinito, para nosotros que somos ingenieros, no es el fin de los tiempos. Es el tiempo necesario para que tiene que transcurrir para que la salida del sistema ya no se mueva más. Si volvemos acá y ejecutamos este límite, ejecutamos las operaciones matemáticas que conllevan calcular este límite, nos vamos a encontrar con que si la función de transferencia está expresada de esta forma, lo único que tenemos que hacer es, donde hay un operador de Laplace, poner un 0. Entonces, acá va un 0, acá va un 0, acá va un 0, acá va un 0, y en el denominador pasó lo mismo. 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, este límite es simplemente el término independiente del numerador dividido el término independiente del denominador. El valor final entonces de un sistema estable, atacado por una entrada escalón unitario, se puede determinar haciendo el cociente entre el término independiente del numerador y el término independiente del denominador. En el caso que estábamos estudiando, el numerador es 25, el denominador es 50, el término independiente del numerador es 25, el término independiente del denominador es 50, por lo tanto el valor de régimen tiene que ser 0.5. Y vamos a ver si eso es así. Esto está tendiendo a 0.5, pero ahí todavía el sistema no se estableció. Vamos a pedirle a Octave que dibuje un poquito más. El límite acá temporal está en 0.1, lo vamos a pasar a 0.2. Solo para asegurarnos. Ahí está. ¿Sí? Nuestra predicción se cumple. El valor de régimen de este sistema es 0.5. Conociendo eso, y conociendo que, conociendo que definimos el punto de establecimiento como aquel instante en el cual la salida del sistema entra en una banda de más o menos 2% del valor de régimen y ya no vuelve a salir de ahí, conocida esa definición, podemos ver dónde se ubica ese punto. ¿Cómo? Bueno, haciendo 0,5, perdón, el valor final, menos el 2% de 0,5, que sería lo mismo que calcular el 98% de 0,5, ¿no? Bueno, resulta que
cuando la salida tome el valor de 0.49, cuando la salida tome el valor de 0.49, va a haber entrado en la banda del más menos 2% del valor de régimen. Entonces, con las coordenadas que nos está largando Octave acá, podemos ir por arriba de la línea hasta encontrar el 0.49, por ahí, y podemos decir entonces que ese es el punto que divide el régimen transitorio del régimen en estado permanente o en estado estable, y que ocurre para 0.08 segundos. O sea, el tiempo de establecimiento de este sistema es 0.08 segundos. Y como ven, no tiene oscilaciones. Probemos con otro sistema de primer orden. Probemos con G11, que sea 0.15 sobre S más 3. ¿Cuál será el valor de régimen ahora? Asumiendo que este sistema es estable, vamos a hacer 0.15 dividido 3. El valor de régimen debería ser 0.05. Hacemos step de G11. Perdón. Y ahí vemos que se establece en 0.005. Y podríamos calcular su tiempo de establecimiento haciendo 0.98 por 0.05. 0.049. Qué números similares que elegí, pero de pura casualidad, ¿no? 0.049 nos indica, o sea, cuando la salida del sistema llega a valer 0.049, que es más o menos por acá, decimos que el sistema se establece. Y esto que estamos calculando, por supuesto, es válido también para sistemas de segundo orden. El sistema de segundo orden lo voy a escribir de una manera particular para buscar ciertos efectos. Voy a definir una ganancia como, no sé, 2.5, un valor que voy a llamar omega n, que va a valer 100, y un valor que voy a llamar zeta, que va a valer 0.3. Por ahora ustedes no saben qué es cada una de estas cosas, pero van a ver que con el tiempo las vamos a ir aprendiendo. Vamos a hacer un G2 que va a ser K por omega n al cuadrado dividido S al cuadrado más 2 por zeta por omega n por S más omega n al cuadrado. Esto que está escrito así es simplemente una función de transferencia de segundo orden. Ejecutamos. Voy a cambiar esto, a ver, para que me dé números más tranqui acá. Ahí está. Más fáciles de ver. Entonces, fíjense, acá tenemos la función de transferencia de un sistema de segundo orden. Asumiendo que es estable, ¿cuál será su valor de régimen para una entrada de escalón? Bueno, el valor de régimen va a ser 10 dividido 4, 2,5. Entonces, y después podríamos ver el tema del tiempo de establecimiento. Hacemos step G2
Y acá tenemos la respuesta del sistema, ¿sí? Este sistema tiene cierto sobrepasamiento, y después las oscilaciones se van atenuando hasta llegar a establecerse en 2,5. Si quieren podemos graficar un poco más de esta señal. Vamos a graficar 12 segundos. ¿Está? Donde vemos claramente que el sistema termina en 2,5. Ahora, ¿cuándo se establece? Bueno, para determinar el tiempo de establecimiento tenemos que hacer la misma operación que hicimos hace un ratito. Yo voy a hacer una cosa. Voy a traer esto al Paint, así puedo dibujar acá. ¿Está? Bueno, entonces, para calcular el tiempo de establecimiento, buscaremos el nivel que debe tomar la salida, o el valor que debe tomar la salida, haciendo 0,98 por el valor de régimen, que es 2,5, y eso da 2,45. Ahora, si nosotros empezamos a navegar por esta señal desde acá, desde el inicio, llegamos al punto donde vale 2,45 por aquí, y diríamos, bueno, en 0,97 segundos tenemos el valor de régimen. No, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque el sistema luego sale de la banda del 2%, del más menos 2%. Sale y vuelve a pasar por acá. Entonces podríamos decir, es cuando entra, cuando está entrando. En este caso, vamos a tener que recalcular el límite superior haciendo 1,02 por 2,5. Ahí está, esos son los límites de esta banda, 2,45 y 2,55. Entonces, cuando entramos por acá y llegamos a el valor de 2,55, por ahí decimos, acá se estableció el sistema. No, de nuevo estamos equivocados porque luego la salida vuelve a salir de esa banda. Lo ideal acá sería empezar a buscar de atrás para adelante. Una vez que el sistema se estableció, nos empezamos a mover hacia atrás. Por ejemplo, acá estamos en 2,51, 2,52. Nos podemos seguir moviendo. 2,44, 2,45. Acá, este tramo ya se mantiene dentro de la banda de paso. Porque fíjense que ahí la salida del sistema vale 2,44 y habíamos dicho que la banda del más menos 2% se extendía desde 2,45 hasta 2,55. Perdón, entonces todavía no está, porque esto está en 2,45. Recién por ahí, por donde estamos ahora, en ese punto, podríamos decir que el sistema entra en la banda del más menos 2% y ya no vuelve a salir porque este otro pico se queda adentro. Entonces, el tiempo de establecimiento de este sistema va a ser de alrededor de 5 segundos por lo que estamos viendo acá. Perdón, no de 5, de 6,70 y algo. 6,7 segundos. Por lo que vemos aquí abajo, ¿no? Ahora, esta es una respuesta, este es un sistema de segundo orden que tiene subamortiguamiento, o sea, la salida sobrepasa el valor de régimen y luego se establece. No siempre tiene que ocurrir así. Si cambiamos este parámetro, y ahora hacemos un G21 y lo graficamos, ¿dónde está?
cita. Ahí está. Ahora sí. Acá tenemos un sistema entonces de segundo orden donde no hay sobrepasamiento. ¿Sí? Y el tiempo de establecimiento, con las cosas que hemos estado hablando, va a estar más o menos por ahí. ¿Sí? En 4,3 más o menos, 4,3 segundos. Como ven, es mucho más fácil calcular y determinar el tiempo de establecimiento, este punto que divide el régimen transitorio del régimen en estado permanente, en sistemas sobreamortiguados como esto, donde la salida no sobrepasa el valor de régimen, que en los subamortiguados. Luego de ver estos ejemplos, entonces vamos a continuar desarrollando el tema. Recién dijimos que la señal más común de prueba es la señal escalón. Para analizar el error en estado estable, se utilizan otras señales también, que se conocen como rampa y parábola. ¿Y por qué digo el error en estado estable? Bueno, ¿por qué? Porque me faltó comentarles qué es lo que busco, qué es lo que vamos a estudiar en cada parte. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en el régimen transitorio y qué vamos a estudiar en el estado estable? En el régimen transitorio nos va a interesar conocer cuánto demora el sistema en establecerse. O sea, para el régimen transitorio nos interesa conocer cuánto demora el sistema en establecerse y si tiene o no sobrepasamiento, al que llamamos MP por maximum peak. ¿Está? Esas son las cosas que nos interesan. Hay algunas otras variables que ustedes van a ver en los libros, el rise time y qué sé yo, pero en realidad con esto estamos. Y de hecho, un valor que resulta útil conocerlo, sobre todo para identificar sistemas, es conocer el instante de tiempo en el cual se da este sobrepasamiento, si es que existe. Tiempo pico. Para el régimen de estado estable, acá sí la cosa se va a dividir si estamos hablando de sistemas a lazo abierto o sistemas a lazo cerrado. Si nuestro sistema sabemos que funciona a lazo abierto, sistema a lazo abierto, lo que nos interesa conocer es la ganancia. La ganancia del sistema. Si el sistema trabaja a lazo cerrado, lo que queremos conocer es cuánto vale el error en estado estable. O sea, cuánto vale la diferencia entre la señal de régimen y la salida del sistema. Para este cálculo que nos indica cuán lejos estamos de que nuestro sistema se comporte exactamente igual que la referencia, es que vamos a usar estas otras dos señales, la rampa y la parábola. ¿Sí? Para el transitorio, para caracterizar el régimen transitorio, casi con exclusividad, nos interesa la respuesta al escalón. De cualquier forma, estas tres señales, lo que tienen de piola es que son fáciles de realizar experimentalmente y tienen transformadas de Laplace muy sencillas. Como vamos a ver acá, la entrada escalón
que en el dominio del tiempo se representa como una constante por U de t, en el caso de que sea escalón unitario, esta constante es 1, tiene como transformada de Laplace a la constante sobre S. La entrada rampa, que en el dominio del tiempo es una constante por t por U de t, tiene como transformada de Laplace a la constante sobre S cuadrado. Y luego, la parábola, que se caracteriza en el dominio del tiempo como una constante sobre 2 por t cuadrado por U de t, tiene como transformada de Laplace a la constante sobre S al cubo. Claramente acá escribimos R sobre 2 para que de este lado, del lado de Laplace, que es donde vamos a estar trabajando nosotros, aparezca la constante sola, R0. Entonces, como ven, estas tres señales que acá hemos graficado, escalón, rampa en verde, parábola en rojo, estas tres señales de prueba tienen transformada de Laplace muy simples, muy sencillas. Y una última cosita, volviendo a la respuesta temporal, estos parámetros que marcamos acá, sobrepasamiento, tiempo de establecimiento y error en estado estable, son normalmente los requerimientos de funcionamiento de nuestro sistema. ¿Se acuerdan que en la primera clase, cuando vimos el diagrama de bloques del diseño de un sistema de control, partíamos de un sistema y ciertos requerimientos, que esos requerimientos o especificaciones indican cómo queremos que el sistema opere? Bueno, normalmente esas especificaciones son error en estado estable, tiempo de establecimiento, sobrepasamiento máximo.